días, muy buenas tardes, queridos amigos, hermanos. Es como siempre un gozo poder compartir la palabra del Señor, abrirla, meditar en ella y bueno, hacerlo una vez más a través de este medio, esta posibilidad que nos da Dios de seguir estudiando, de seguir congregándonos, entre comillas, aunque sea a la distancia, de seguir también disfrutando de la comunión y el compañerismo con los hermanos a través de todos estos medios tecnológicos. Vamos a continuar con nuestro estudio panorámico del Antiguo Testamento. Hemos ya avanzado prácticamente en todos los libros. Hoy cubriremos los aspectos principales de Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Un libro muy particular para los que lo han leído. Recordarán que es un libro difícil, realmente difícil de leer. Tiene algunos personajes, acontecimientos de difícil interpretación. De hecho, se lo conoce al libro como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Algunos se refieren así a la profecía de Zacarías. En comparación con otros profetas menores, este es un libro también relativamente extenso, tiene 14 capítulos y abarca un periodo de tiempo bien considerable. De manera que vamos a tener varios elementos para ir analizando en el estudio de hoy. Pero antes de avanzar, les invito a orar. Como corresponde, vamos a pedir la guía de nuestro Señor. Muchas gracias, Padre amado, por la posibilidad que nos das de, una vez más, abrir tu palabra, estudiarla, meditar en ella y ser instruidos por ella. Te damos muchas gracias por el Espíritu Santo que has puesto en nuestras vidas, que nos da también el deseo de conocer tu palabra y de conocerte a ti a través de ella, y nos da la capacidad de entender lo que tú has dispuesto, Señor, que entendamos. Pedimos tu guía y tu dirección en este estudio. Te pido que guíes mis pensamientos y mis palabras y que guíes a mis hermanos y amigos que están siguiendo el estudio, para que todos podamos ser edificados en este día. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, un libro bien particular, como les estaba diciendo. El libro de Zacarías se destaca, entre otras cosas, porque junto al libro de Ageo, que estudiamos la semana pasada, y Malaquías, que es el próximo, son lo que se llama profecía post-exílica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que son justamente los profetas que tienen lugar al regreso de los judíos del exilio de su cautiverio en Babilonia. Y esto es bien importante tener en cuenta porque dependiendo del momento en la historia, los profetas, por supuesto, tenían diferentes énfasis. Si uno mira los primeros 6 profetas menores, Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Miqueas, el foco está puesto principalmente en el pecado de Judá o el pecado de Israel o el pecado de alguna de las otras naciones. Cuando vemos Nahum, Sofonías, Habacuc, el foco está puesto ahí en el castigo de Dios. Y cuando vemos ya estos post-exílicos profetas, como mencioné, Ageo, Zacarías, Malaquías, ahí el foco está puesto fundamentalmente en la restauración. Ahora, ¿qué otro elemento destacable de Zacarías? Antes de meternos ya en los detalles fino, este es el libro que después de Isaías, del libro del Antiguo Testamento, tiene más referencias proféticas relacionadas con el Mesías. Y si uno considera la extensión de Zacarías, dado que Zacarías es bastante más corto que Isaías, en realidad en términos relativos, Zacarías es el que más habla del Mesías en el Antiguo Testamento. Otro elemento bien interesante es que la profecía de Zacarías coincide tanto en tiempo como en contexto con la de Ageo. ¿Sí? De hecho, la primera visión de Zacarías, que está bien datada en el capítulo 1, es 2 meses después de la primera visión de Ageo. Y durante los primeros 2 años del ministerio de Zacarías coincide entonces con el ministerio profético también de Ageo. De manera que lo que estudiamos la semana pasada, en términos de contexto y demás, nos va a servir mucho para entender también el libro que estamos estudiando hoy.
Una nota que hay que tener en cuenta siempre cuando uno estudia la Biblia, en particular estos libros que no son históricos, pero tienen una vinculación claramente directa con el contexto histórico, es que los libros en el canon de la Biblia no están en orden cronológico necesariamente, de manera que a pesar de que estamos en el penúltimo libro, y estamos efectivamente relativamente más cerca ya del Nuevo Testamento en términos temporales que gran parte de lo que se describe en el Antiguo Testamento, todavía tenemos otros libros del Antiguo Testamento que son escritos durante o con posterioridad al libro de Zacarías. Así tenemos el libro de Ageo, sí que es escrito en el año 520, o que tiene los episodios, relatados ahí, transcurren a partir del año 520. El libro de Zacarías, que también los episodios corresponden a un periodo que va desde el 520 y se entiende que fue escrito entre el 480 y 470. Tenemos el libro de Esdras, que fue escrito entre el 457 y 444, Primera y Segunda de Crónicas, Esther, Malaquías y Nehemías. Todos estos libros son escritos con posterioridad al libro de Zacarías, a pesar de que Zacarías es el penúltimo, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, tenemos mucha información adicional en la Biblia y en el Antiguo Testamento que nos permite complementar a lo que tenemos en el libro de Zacarías, como para enriquecer nuestro entendimiento del contexto, del autor, de qué es lo que se está queriendo decir, del mensaje y demás. En cuanto al título, Zacarías se toma su nombre de lo que se entiende, quien se entiende es el autor del libro, ¿sí? Si vamos al versículo 1 del capítulo 1, dice: en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Entonces aquí se menciona claramente al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Y aquí hay algunas diferencias en algunas personas que sugieren que la segunda parte del libro no fue escrita por Zacarías, sería de otro autor. Antes se tendía a pensar así, ahora hay mayormente consenso en que todo el libro fue escrito por Zacarías, a pesar de que hay diferencias significativas entre la primera y segunda parte. ¿Qué es lo que se entiende? Bueno, que probablemente la segunda parte fue escrita con posterioridad, con bastante posterioridad relativo a los eventos relatados o que tienen lugar durante la primera parte del libro. ¿Qué significa Zacarías? Zacarías significa Jehová recuerda, o Jehová ha recordado. Un nombre que en definitiva, como vamos a ver, está muy relacionado con el mensaje del libro, ¿sí? Jehová recuerda, ese es parte del mensaje que Zacarías está queriendo transmitir a su audiencia. Jehová no ha olvidado sus promesas. Ahora, ¿quién es Zacarías? ¿Sí? Es una pregunta importante que hay que hacerse en este caso, porque hay más de 30 personas llamadas Zacarías en el Antiguo Testamento, por lo que hay que tener cuidado de no confundirnos. Ahora, como les decía, tenemos información en otros libros, además de lo que nos provee Zacarías, que nos permite identificar bien a esta persona. Como veíamos, el versículo 1.1 comienza, nos dice que el ministerio de Zacarías comienza en el 8º mes del año segundo de Darío, es decir, 2 meses después del comienzo del ministerio de Ageo, esto es el año 520 a.C. Nos dice también, aquí el comienzo del libro, que él era profeta, por supuesto, y nos dice que él era hijo de Berequías, que era hijo de Ido. Entonces hasta ahí parecería que no hay problema. Sin embargo, cuando vamos a Esdras y Nehemías, que fueron escritos con posterioridad, se dice que Zacarías era hijo de Ido. De hecho, si vamos a Esdras 5, versículos 1 y 2, dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, por un lado, Zacarías mencionado como hijo de Ido, y siempre mencionado junto a Ageo, es decir, estamos hablando del mismo Zacarías.
y que estaban, nos dice, en Judá y en Jerusalén. Junto a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, es decir, nos sitúa muy bien en contexto geográfico. En cuanto a la fecha, dijimos ya teníamos bien claro. Ahora también lo que nos dice es que ellos hablan en nombre de Dios y nos dice además un detalle interesante, es que estos profetas de Dios ayudaban a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Es decir, el ministerio, por supuesto, era profético en ese caso, pero también colaboraban con sus manos, quizás, literalmente, en la reconstrucción del templo. Esdras 6:14 dice también, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. ¿Sí? Y dice, edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. ¿Sí? Entonces aquí de vuelta, Zacarías mencionado como hijo de Ido, junto a Ageo una vez más, nos habla del trabajo que ellos también hicieron y nos habla de que el trabajo fue terminado, ¿sí? Y que fue hecho efectivamente por orden de Dios. ¿Sí? Entonces claramente está muy validado el ministerio y la palabra, la profecía de Zacarías, y también un detalle interesante entonces ahí que terminaron efectivamente el trabajo que fue encomendado. Y además, un detalle bien importante, Nehemías 12, versículos 12 al 16 dice, y en los días de Joacim, los sacerdotes jefes de familias fueron, ¿sí? Sacerdotes jefes de familias fueron, de Seraías, Meraías, de Jeremías, Ananías, de Esdras, Mesulam, de Amarías, Johanán, de Melicu, Jonatán, de Sebanías, José, de Arim, Adna, de Meraiot, Elcai, y de Ido, Zacarías. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos entonces entender? En base a, si tomamos en conjunto la información en Zacarías, en Esdras, en Nehemías, se entiende que Berequías fue efectivamente el padre biológico de Zacarías, pero que habría muerto a una edad temprana, antes de poder suceder a su padre Ido en el sacerdocio. ¿Sí? Zacarías entonces habría sido criado por su abuelo Ido, y aparte, según vimos en Nehemías, Ido era padre de una de las familias de sacerdotes que retorna desde el exilio a Jerusalén. ¿Sí? De manera que Zacarías, al igual que Jeremías y Ezequiel, era sacerdote, además de ser profeta. ¿Sí? Zacarías, entendemos, habría nacido en Babilonia y había regresado junto a su abuelo Ido a Jerusalén en el primer grupo que retorna del exilio bajo el liderazgo de Zorobabel y Josué, quien era sumo sacerdote en ese momento. Ahora, el hecho de que Zacarías entonces sea, además de profeta, también sacerdote, explica el conocimiento y el interés que él muestra por el templo, tal como lo vemos reflejado en varios pasajes del libro, capítulo 1, versículo 16, capítulos 3 y 4, capítulo 6, capítulo 8, hay varias menciones o referencias al templo que coincidirían entonces con este perfil del profeta. Ahora, de acuerdo a la tradición, Zacarías fue un miembro de la gran sinagoga, ¿sí? Un concilio de 120 personas creado o originado por Nehemías y presidido por Esdras inicialmente. Este concilio evoluciona o se desarrolla más tarde en el conjunto de ancianos gobernantes de la nación llamado el Sanedrín. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve el Sanedrín en el Nuevo Testamento, uno puede remontarse el origen a estos tiempos. Zacarías habría sido un integrante del grupo primitivo que terminó derivando después en el Sanedrín. Ahora, cuando pensamos en la nación de Israel, tenemos que tener en cuenta que era un grupo pequeño en ese momento. ¿Sí? Son 50.000 personas las que regresaron más o menos en la primera ola del retorno. Entonces, no nos imaginemos una gran nación, era un grupo pequeño en una ciudad destruida. Zacarías habría sido, con el pasar del tiempo, habría llegado a ser uno de los líderes de la nación. Ahora, en cuanto a la edad, el versículo 4 del capítulo 2 del libro de Zacarías nos dice, o lo llama a Zacarías un joven.
un joven, y esto es al comienzo de su ministerio. Y esto lo hace entonces diferente a Ageo. Ageo, se entiende, era una persona mayor. Incluso se piensa que Ageo podría haber nacido en Jerusalén o en Judá antes del exilio, por las menciones que él hace al templo de Salomón. Parece dar la impresión que Ageo tiene memoria de lo que fue el templo de Salomón, y él ahora ve lo que se está construyendo el nuevo templo al retornar del exilio. Mientras que Zacarías es todo lo opuesto. Zacarías habría nacido en Babilonia, y era una persona bien joven al comenzar su ministerio. Avanzamos entonces un poquito más. El versículo 1, en cuanto al ministerio, dice que él comienza a predicar, como decíamos, en el 8º mes del año segundo, año 520. La última profecía fechada, que nos da un poco de idea de cómo iba evolucionando temporalmente el ministerio de Zacarías, es en el capítulo 7:1, y fue aproximadamente 2 años después de la primera profecía. ¿Sí? Entonces este periodo coincide exactamente con la profecía, todo lo registrado en Ageo. ¿Sí? Iría entre el año 520 y 518 a.C. aproximadamente. Ahora, los capítulos 9 al 14 no están fechados y son muy diferentes además en el estilo. ¿Sí? Entonces ahí es donde se cuestiona, que quizás algunos dicen, bueno, sería, quizás Zacarías no es autor de esta parte, pero lo que se entiende es, en definitiva, que esto fue escrito mucho después, ¿sí? Probablemente entre 40 y 50 años después que la primera parte. Entonces estamos hablando de una persona diferente, ¿sí? El mismo Zacarías, pero una persona madura, ya anciano probablemente a esa altura, y una audiencia también diferente, ¿sí? Con desafíos también diferentes. Entonces eso nos permitiría entender que el cambio en el estilo y las diferencias entre la primera y la segunda parte. Por otro lado, en la capítulo 9, versículo 13, hay una referencia muy interesante a Grecia, y eso entonces nos confirmaría que la fecha de la escritura de esta segunda parte es muy posterior, ¿sí? Probablemente entre el año 480 y 470. Esto sería después de la muerte de Darío, quien murió en el año 486, y durante el reinado de Jerjes, que reinó en Persia entre el año 486 y el año 464. Sí. Este es el que se conoce también el rey Asuero, que es el que hizo reina a Esther en Persia. ¿Recuerdan? Bien, de acuerdo a las palabras de Jesús, en Mateo 23:35, Zacarías habría sido asesinado entre el templo y el altar. Y ese habría sido el final de Zacarías, y una referencia directa de Jesús a ese acontecimiento. O sea, se entiende, se podría interpretar que está hablando de su muerte. En cuanto a la fecha y contexto de los acontecimientos, voy a ir rápidamente mencionando los principales eventos cronológicamente en este contexto. Ya muchos lo vimos la semana pasada con el estudio que nos dio Juan sobre Ageo. En el año 539, recordemos, el imperio babilónico cae a mano de los persas. ¿Sí? Ciro, el emperador persa, emite un decreto que permite el retorno a Jerusalén del primer grupo de judíos exiliados. Esto es en el año 538, un año después. Esto lo vemos en 2 de Crónicas 36, Esdras 1 también. Ahí unos 50.000 judíos regresan a Jerusalén, a Judá, bajo el liderazgo de Zorobabel. ¿Sí? Aproximadamente 50.000 judíos. Este es el primer grupo que retorna. La edificación del nuevo templo comienza 2 años después, ¿sí? Muy rápido, en el año 536, y esto lo vemos en Esdras, capítulo 3, versículos, básicamente Esdras 3 y Esdras 4 describen todo esto. Ciro muere en el año 530 y fue sucedido por Cambises, quien a su vez muere en el año 521, y allí emerge Darío al trono en el año 521. ¿Sí?
Estamos hablando del imperio persa. En el año 520, ahí es cuando Ageo y Zacarías hacen su aparición, son comisionados para animar al pueblo a continuar y terminar la construcción del templo. Y aquí es donde comienza entonces el libro de Zacarías, en ese contexto. En el año 516, 4 años más tarde, termina la construcción del templo, como ya vimos en el pasaje de Esdras. En el año 486 muere Darío, y Jerjes, Asuero, asciende al trono. Y ahí es donde se da la historia de Esther con Mardoqueo y la preservación de los judíos, que no es menor. Cuando uno entiende ahora en este contexto la historia de Esther, es muy importante, ¿sí? Es muy importante, porque en definitiva lo que se quería en ese caso era aniquilar a todos los judíos que estaban debilitados, desanimados aquí en Jerusalén. La historia entre el año 480 y 470, entonces es cuando se habría escrito la segunda parte del libro de Zacarías. En el año 455 muere Jerjes y asume Artajerjes. Y después tenemos el segundo grupo que regresa del exilio en el año 458, ¿sí? Con Esdras. Y el tercer grupo que regresa con Nehemías en el año 445. ¿Sí? Ahí se completa el retorno de los exiliados. Ahora, sobre la audiencia, bueno, ya algo hemos visto, ¿sí? Pero ¿a quién se está dirigiendo? Y entender la audiencia, caracterizarla bien, nos va a ayudar mucho la tarea de entender el mensaje del libro. ¿Sí? Los judíos en Jerusalén, estos que habían regresado en el primer grupo, ya hacía 18 años, ¿sí? 18 años que estaban en Jerusalén. Habían regresado en el 538 y estamos parados en el 520. Este grupo había sufrido en carne propia el castigo de Dios, ¿sí? Anunciado por los profetas anteriores. Ellos habían sido parte del exilio. Algunos de ellos habían nacido en Jerusalén y habían sido exiliados, habían visto con sus propios ojos la destrucción de Jerusalén, y ahora están retornando a una ciudad destruida, donde no hay templo. La mayoría de ellos, se entiende, nacieron en Babilonia, no conocían Jerusalén, no conocían la región, están llegando aquí por primera vez, confiando, ¿sí? Y con grandes expectativas de que Dios cumpliría sus promesas. Las promesas de Jeremías, las promesas de Ezequiel. ¿Qué promesas? Bueno, que Dios traería castigo, destrucción a las naciones gentiles, impías, que Dios establecería también un nuevo orden, un nuevo y glorioso Israel restauraría, ¿sí? Bajo el reinado del Mesías. Esa era la expectativa con la que ellos llegan a Jerusalén. Ahora, el tema es que esto no sucedía, ¿sí? Esto no sucedía. Ya llevan 18 años y las cosas no se veían de esa manera. La oposición de los vecinos, recordemos, en el contexto de Esdras, de Nehemías, era muy fuerte, y también indiferencia, ¿sí? En el corazón de estas personas. Que habían cambiado en algún aspecto, como vimos también la semana pasada, pero en muchos aspectos en su corazón no lo habían hecho. Entonces, la combinación de estos factores, un pueblo debilitado, gran oposición por parte de otros grupos, e indiferencia, hicieron que la construcción del templo sea abandonada. Y esto lo vemos en Esdras capítulo 4. Los muros de Jerusalén continuaban derribados, recordemos la historia de Nehemías después. Las naciones poderosas y malvadas, que los profetas, con respecto a los cuales los profetas profetizaban en contra de ellos y anunciaban el juicio de Dios, seguían en su lugar, seguían prosperando. El Mesías no llegaba todavía. Y en el fondo, en el corazón, en lo profundo del corazón, el pueblo retornado post-exílico era igual o peor que antes del exilio. Por supuesto, con otros pecados de alguna manera. Con una idolatría no tan explícita, pero con idolatría del corazón, preocupándose por las cosas terrenales y descuidando deliberadamente las cosas de Dios, las cosas eternas. El pueblo en definitiva estaba desanimado y se estaba volviendo cada vez más indiferente a la palabra de Dios y a todas las promesas de Dios, que seguían siendo válidas, ¿sí? En ese contexto es entonces que Zacarías y Ageo son comisionados por el Señor para motivar al pueblo a terminar la reconstrucción del templo, ¿sí? Que había sido comenzada.
Como resultado, como vimos, el templo fue terminado, como vimos en Esdras 6:15, 4 años apenas. Estuvieron 18 años sin avanzar y en solo 4 años terminan el templo, ¿sí? Y vimos que todos trabajaban, incluyendo los profetas también colaborando con esa tarea. Entonces tenemos aquí a Ageo y a Zacarías, los dos en el mismo contexto, los dos al mismo tiempo, los dos con un mensaje similar en muchos aspectos. Pero entonces aquí yo creo que es importante destacar de alguna manera las diferencias, ¿sí? Por un lado, el propósito de Ageo era efectivamente hacer que la reconstrucción del templo avance, ¿sí? Su motivación, su predicación tiene un tono de reprensión por la indiferencia del pueblo, por el pecado del pueblo, por la falta de confianza en Dios. Y de alguna manera Ageo, con ese mensaje de reprensión, de confrontación, fue usado por Dios para comenzar un avivamiento. Zacarías, en cambio, fue usado con un énfasis más positivo. ¿Sí? Él llamó al pueblo al arrepentimiento y le reafirma, y lo hace con mucho énfasis, las bendiciones futuras. Es muy notable en el libro cómo hay un énfasis permanente sobre las bendiciones futuras. Es una palabra de ánimo, de confrontación, por supuesto también, un llamado al arrepentimiento, pero un mensaje mucho más positivo. Zacarías alienta al pueblo a edificar el templo a la luz de la promesa de que un día vendría el Mesías a habitar ese templo. Un día el Mesías pisaría ese templo, ¿sí? Ellos debían construir de alguna manera no pensando en el presente solamente, sino proyectándose hacia el futuro. Pensar en el Mesías era clave en este contexto. Zacarías anima al pueblo que estaba oprimido por naciones gentiles con el hecho de que Dios recuerda sus promesas. Dios recuerda sus promesas de pacto. Dios restaurará Israel. Dios bendecirá Israel. En definitiva, como lo que significa el nombre de Zacarías, Jehová recuerda. Y esto es clave en el mensaje de Zacarías. De alguna manera, no es un mensaje nuevo, sino que es el mismo mensaje reforzado. Volver a hacer meditar nuevamente al pueblo de Israel en las promesas que ellos ya tenían. Pero bueno, por supuesto, ahora con un énfasis fuerte y con mucho más detalle, ¿sí? Sobre lo que sería el Mesías, sobre lo que sería su obra y demás. Es interesante y es parte de lo que lo hace difícil al libro, ver cómo Zacarías se enfoca más allá de su tiempo presente. Comienza normalmente con elementos concretos, históricos, ¿sí? Del contexto histórico, identificables, conocidos por la audiencia, pero rápidamente mira hacia el futuro y se proyecta hacia el más allá. ¿Sí? Él ve proféticamente la restauración total y definitiva que se llevará a cabo a través del Mesías. El Mesías que se llama aquí el renuevo escogido por Dios, es mencionado de esa manera en algunas oportunidades. Un ejemplo de este ejercicio, cómo Zacarías toma elementos concretos, ¿sí? Históricos, cosas que estaban pasando o que ellos ya conocían, y se agarra de eso y lo conecta rápidamente con elementos bien escatológicos que se van muy lejos en el tiempo hacia el futuro. Si vamos, podemos leer Zacarías 8, versículos 9 al 13. Zacarías 8, versículos 9 al 13 dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento en la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Porque antes de estos días no había paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba, a causa del enemigo, y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Es decir, describe aquí algo que estaba pasando, que ellos conocían, algo que ya venía pasando desde hace tiempo. Un elemento concreto, histórico, que ellos identificaban y conocían. Mas ahora no haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 12, porque habrá simiente de paz. Habrá simiente de paz. La vid dará su fruto y dará su producto en la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. Y de vuelta la palabra de ánimo: no temáis,
mas esfuércense vuestras manos. Es interesante cómo el profeta apela a un elemento escatológico, a la segunda venida, al establecimiento del reino milenial, para motivar el esfuerzo de ese momento. Esfuércense las manos, vamos, trabajen, hay que construir este templo, hay que terminar esta obra, pensando en las cosas que están mucho más allá de su horizonte de vida, ¿sí? Así es como Zacarías trabaja a lo largo del libro, dando ánimo al pueblo. ¿De qué manera? Ayudándolos a fijar sus ojos espirituales en el Mesías que iba a venir y en su reino eterno, en su reino futuro, perdón. En cuanto al contenido del libro, avanzando un poquito más. Bueno, hay dos grandes partes, como mencionamos. La primera parte cubre desde el capítulo 1 al capítulo 8, están bien fechadas, como dijimos, corresponden a los años 520 al 518, y ahí tenemos tres elementos. En primer lugar, un llamado a volverse a Dios, un llamado al arrepentimiento. ¿Sí? Esto está en Zacarías 1, versículo 1, hasta el versículo 6. Y estaría fechado entre octubre y noviembre del año 520 esta revelación. Aquí básicamente es un llamado a volverse a Dios, un llamado para que Dios entonces también se vuelva a ellos con la bendición. Si ellos se vuelven a Dios, Dios les va a bendecir. Primera parte, bien breve. Segunda parte, la restauración futura de Israel. Y aquí es bien compleja esta sección. Tenemos 8 visiones, tenemos además algunas preguntas y tenemos 4 mensajes adicionales. Y cuando hablamos de visiones, estamos hablando de visiones con todo el estilo apocalíptico, ¿sí? Donde hay un ángel, una revelación, donde el profeta recibe de alguna manera esa revelación, donde hay elementos, ¿sí? Un jinete, hay un rollo, hay 4 jinetes, hay 4 cuernos, hay un hombre con el cordel de medir, hay elementos simbólicos, la limpieza de Josué, un candelabro de oro, 2 olivos, hay un rollo volante, hay una mujer en un canasto, hay 4 carros y sus caballos recorriendo la tierra. Ahí, bueno, estas profecías que se llaman también las visiones nocturnas de Zacarías, que las recibe durante una noche, fundamentalmente hablan de la restauración de Israel. De la restauración de Israel. Algunas de estas visiones son explicadas por el mismo ángel y otras no. Y eso implica entonces un reto de interpretación bien importante. En cuanto a estas visiones, las primeras 5 son en general de aliento, ¿sí? Los 4 jinetes entre los mirtos prometerían restauración de Sión y de su pueblo. Luego tenemos los 4 cuernos y los 4 herreros, aseguran el juicio sobre las naciones. El hombre con el cordel de medir anuncia protección y gloria para Jerusalén. La limpieza de Josué, quien era sumo sacerdote, recordemos, prefigura que Israel será limpiada y restaurada por la venida del renuevo, ¿sí? El Mesías. El candelabro de oro y los 2 olivos señalan que el Espíritu de Dios ha ungido a Zorobabel y a Josué para que realicen su tarea y que es el Espíritu de Dios el que va a obrar en definitiva. Y tenemos las 3 visiones finales de estas 8, que son más de reprensión. El rollo volante anuncia que los pecados individuales serán juzgados. Y la mujer en el canasto, o Efa, anuncia que el pecado nacional va a ser removido. Y los 4 carros y sus caballos recorriendo la tierra comunican que el juicio de Dios descenderá sobre las naciones antes del reino mesiánico. Luego, hay un elemento aquí simbólico que es la coronación de Josué. Recordemos, Josué es el sumo sacerdote y es coronado con una corona de oro, que corresponde a una coronación típica de un rey. Ahora, eso normalmente no sucedía, ¿sí? El sumo sacerdote era sumo sacerdote y el rey era rey, y no eran las mismas personas. De hecho, eran de linajes diferentes. Entonces, se entiende que esta coronación de Josué, siendo sumo sacerdote, está prefigurando el renuevo, la venida del renuevo, la venida del Mesías, quien sería rey y sería también sacerdote. Luego hay una pregunta a raíz del ayuno, sobre cómo se debe ayunar. Y ahí Jehová contesta básicamente que él lo que quiere es que se haga justicia, no está interesado en los rituales, sino en que haya verdaderamente justicia, sinceridad
en lo que se hace. Y por otro lado, se enfatiza que en el momento de la restauración del remanente, ya no va a ser un tiempo de ayunar, sino que va a ser un tiempo de celebrar. Ya no habrá aflicción. A esta pregunta sobre el ayuno, ¿sí? en Zacarías 7, le siguen entonces 4 respuestas que básicamente describen esto que acabo de mencionar. Estas respuestas están entre el capítulo 1 y gran parte del capítulo 8, ¿sí? Hasta el final, de hecho, el capítulo 8. Y eso es lo que es la primera parte del libro. Lo que esta primera audiencia que estaba reconstruyendo el templo, que estaba siendo llamada a reconstruir el templo, recibió. Y luego viene la segunda parte, los capítulos 9 hasta el capítulo 14, que son los que se refieren a la gloria mesiánica, a la manifestación ya propiamente dicha del Mesías, y muchos elementos de vuelta apocalípticos, escatológicos en estas profecías. Esta sería, la fecha de esta profecía estaría, como dijimos, entre el año 480 y 470 a.C., ¿sí? Y aquí se describen 2 profecías relacionadas con, hoy entendemos, las 2 venidas del Mesías. En primer lugar, capítulo 9 hasta el capítulo 11, versículo 17, o sea, hasta el final del capítulo 11, tenemos la primera venida y el rechazo del Mesías. Primera venida y el rechazo del Mesías. Aquí Israel es guiado por pastores humanos, ¿sí? Pastores humanos, ciegos, guías de ciegos, como diría el Señor cuando Él confronta a los líderes en su primera venida. Luego, a partir del capítulo 12 y hasta el capítulo 14 tenemos la segunda venida y la aceptación, ¿sí? Ya de Jesús. Israel ahora sí es guiado por el pastor de pastores. Y aquí hay un énfasis muy grande en el rol pastoral de Jesús, del Señor, del Mesías, ¿sí? Jesús es el buen pastor, Jesús es quien defenderá a Jerusalén, Jesús es quien quitará la iniquidad, Jesús es quien regresará al monte de los olivos y quien inaugurará el reino milenial, ¿sí? Jesús es presentado aquí como el pastor que cuida y que guía a sus ovejas. Así entonces el bosquejo del libro. Ahora de nuevo, el libro es difícil de entender, ¿sí? Uno aquí, a la luz de los comentarios, luego de haberlo leído también, uno va entendiendo los aspectos más generales y algunas profecías también particulares a la luz de lo que ocurre en el Nuevo Testamento y a la luz de lo que tenemos luego también en Apocalipsis. Pero es un libro difícil y desafiante. ¿Cuáles son los temas entonces principales en Zacarías? Bueno, claramente el libro toca muchos temas. En 14 capítulos tenemos muchos temas, pero hay 2 que yo diría sobresalen más. Uno es Dios, por supuesto. Dios es protagonista en toda la Biblia, explícitamente o implícitamente, ¿sí? La presencia de Dios, la gloria de Dios es resaltada en varios pasajes. La soberanía de Dios es muy clara, ¿sí? Y el poder de Dios para ejecutar todo lo que Él quiere, ¿sí? En definitiva, hay algo bien claro aquí, que es que Jehová de los ejércitos, ¿sí? Una expresión que aparece 52 veces en el libro, 52 veces la expresión Jehová de los ejércitos, Él es el que va a hacer la obra en favor de su pueblo. Él es quien cumplirá la promesa. No es con ejército, no es con espada, es con su Santo Espíritu, dice Zacarías. Zacarías quiere, en definitiva, que se sepa que Jehová tiene el control total sobre todas las naciones. Dios está por sobre todo. Dios, Jehová, es el Jehová de los ejércitos. El otro tema, como ya dijimos, o como ya vamos entendiendo a medida que avanzamos, es el Mesías. El Mesías, a través del profeta, Dios le recuerda a Israel que habrá una restauración futura, una restauración completa, la cual vendrá por medio del Mesías, ¿sí? Como ya mencionamos, Zacarías es, después de Isaías, quien más revela sobre el Mesías. El Mesías que será rey, que será sacerdote y que será pastor, que es decir, que encarnará los 3 oficios en una sola persona. Zacarías enseña mucho sobre Cristo, en definitiva. Cuando uno lee a Zacarías, y es interesante, porque uno va al Nuevo Testamento para aprender de Cristo, por supuesto, pero es lindo ir al Antiguo Testamento
así como podemos aprender en Isaías, podemos ver mucho en Zacarías. Y no solo del Cristo del Nuevo Testamento, no solo del Cristo en su primera venida, sino nos enseña mucho del Cristo en su segunda venida. ¿Sí? Que todavía no lo hemos visto de esa manera. De manera que mucho de lo que esperamos hoy, de lo que entendemos hoy, es parte también de lo que nos enseña Zacarías. Zacarías, por ejemplo, referido a Jesús, presenta la comisión de Jesús, o sea, el hecho de que él es comisionado, en Zacarías 2, 8 al 11, no voy a leer todos, voy a leer algunos de estos. Se describe el trabajo presente, como él es sacerdote, defiende, cuando Satanás nos acusa, el Señor intercede, nos defiende. Zacarías 3, 1 y 2, su preocupación por Jerusalén, Zacarías 1 y 12, su título, Zacarías 6, 12, el templo donde el Señor estará, Zacarías 6, 13, su entrada triunfal en Jerusalén, este es un episodio bien conocido, Zacarías 9, 9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Este pasaje que luego vemos cumplirse en Mateo 21, versículo 5, ¿sí? Y de hecho Mateo hace referencia diciendo a este se cumplió exactamente lo que Zacarías decía, cuando es la entrada triunfal de Jerusalén, subido y cabalgando en un pollino. También hay detalles sobre la traición que sufre Jesús. Zacarías 11, versículo 12, dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro. Hermoso precio con que me han apreciado. Y en forma irónica, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. ¿Sí? Y tenemos la referencia claramente a la traición de Judas, al precio, las 30 piezas de plata que él recibe por el pago por dar básicamente la información y traicionar a Jesús. Tenemos información sobre su crucifixión, Zacarías 12, versículo 10, Zacarías 7 también, vamos a leer el 12:10, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Es impresionante el detalle con el que se describen todos estos elementos de la vida de Jesús, y por supuesto, Mateo y los autores del Nuevo Testamento hacen referencia para conectar a su audiencia ya neotestamentaria con la profecía del Antiguo Testamento. Hay referencias también al último reconocimiento por Israel de Jesús en Zacarías 12:1. Hay también referencias a la aparición en el monte Sión, Zacarías 14:4, a su adoración por todas las naciones, este es lindo pasaje, versículo 16 del capítulo 14. Y todos los que vivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Toda rodilla se doblará, ¿sí? Todos vendrán a adorar al Rey. Y finalmente también hay referencias a su victoria en la batalla de Armagedón en Zacarías capítulo 14. Ahora, como para ir terminando, la importancia del libro de Zacarías y algunos elementos que nos permiten también concluir. En primer lugar, el libro de Zacarías es citado 70 veces en el Nuevo Testamento. ¿Sí? El libro de Zacarías es citado 70 veces en el Nuevo Testamento. Y esto es, bueno, como toda profecía es importante, por supuesto, pero la referencia que hacen los autores del Nuevo Testamento a Zacarías, de alguna manera, sirve para confirmar, ¿sí?, la veracidad de la palabra de Dios. Estas cosas que fueron profetizadas cientos de años antes tienen su cumplimiento en el Señor Jesús. 27 de estas 70 veces, de estas 70 referencias, son en los evangelios. ¿Sí? Algunas de esas les mencioné recién. Principalmente en la última semana, la semana de la pasión previa a la crucifixión. 31 veces
en cambio, son en el Apocalipsis. ¿Sí? Solo superado por Ezequiel. Ezequiel es citado 48 veces en el Apocalipsis, Zacarías 31 veces. Y esto nos habla de cuántas referencias hay a la segunda venida también de nuestro Señor Jesús, a las cuales también Apocalipsis, por supuesto, hace referencia. En segundo lugar, el libro es fundamental para nuestra comprensión de los últimos tiempos, de todos estos elementos escatológicos. De hecho, se dice que para entender correctamente, para estudiar correctamente y apreciar Apocalipsis, primero hay que estudiar y entender Zacarías. Es muy importante, un elemento aquí, notar que los 4 libros con mayor contenido y detalle escatológico de la Biblia, esto es Ezequiel, Daniel, Zacarías y Juan, fueron escritos precisamente para animar a los creyentes en contextos difíciles en los cuales la visión se perdía o estaba muy borrosa, la visión hacia adelante, hacia dónde estaban yendo las cosas, qué es lo que Dios estaba haciendo, qué es lo que Dios tenía preparado para el pueblo. ¿Sí? Ezequiel y especialmente Daniel, los dos fueron escritos durante el cautiverio, pero especialmente Daniel es escrito para animar, ¿sí?, a los exiliados. Ambos con mucho contenido escatológico. Zacarías, como estamos viendo, escribe a los retornados, en un momento ya en Jerusalén, de vuelta al exilio, pero en un momento en que las cosas no se veían para nada esperanzadoras. Y Juan, que escribe el Apocalipsis, lo hace a los creyentes, dirigido a los creyentes del final del primer siglo. Y si uno piensa en el contexto, ya han pasado esos creyentes del final del primer siglo, ya han pasado varias décadas de la venida de Cristo, su muerte y resurrección y ascensión. La mayoría de estos creyentes no han visto a Jesús. El testimonio, por ahí, si ellos no prestaban atención fiel al testimonio de los apóstoles, por ahí se iba distorsionando y demás, se vuelve borroso y ya la gente empieza a cuestionar, ¿será cierto todo esto y demás? A esa altura ya no quedaban apóstoles más que Juan, al momento en que se escribe Apocalipsis, con vida, que eran quienes habían visto y quienes tenían la autoridad de parte de Dios para predicar, para establecer las bases de la doctrina neotestamentaria, y en un momento también de gran adversidad para la iglesia, un momento en que la iglesia está siendo perseguida. Bueno, en ese momento es que Juan escribe el Apocalipsis, que Dios le da esta revelación. Y eso claramente nos habla mucho, ¿sí? Que es importante en todos estos casos que mencionamos, mantener la mirada en las cosas eternas, en la gloria de nuestro Señor, que va a ser revelada algún día y que va a permanecer para siempre. Es decir, cuando las cosas acá se ven mal, cuando nos invade la incertidumbre, el desánimo, bueno, pongamos la mirada en las cosas que no cambian, en las promesas que sabemos se van a cumplir. Las promesas que en Dios son en Él sí y en Él son amén, como dice el Nuevo Testamento. Eso no cambia, de eso nos podemos agarrar con seguridad. Al mirar adelante, en definitiva, al mirar las cosas que no cambian, podemos y tener una perspectiva correcta, bíblica de esas cosas, podemos entonces recordar, como el apóstol Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. ¿Sí? Esa gloria que en nosotros ha de manifestarse, como dice Romanos 8:18. Al mirar hacia el futuro, la Biblia nos muestra a Cristo en su máximo esplendor. Es muy interesante. Este libro, Zacarías, habla de Cristo. Está hablando de escatología, pero está hablando de Cristo. Y uno, al estudiarlo, conoce más a Cristo. Conoce a Cristo de formas que quizás en el Nuevo Testamento uno no lo vio. Entender y meditar en estos temas nos lleva en última instancia a conocer, a admirar y a amar más a Cristo. Muchas veces, y lo digo por experiencia propia, de años atrás, podemos vernos tentados a minimizar la importancia del estudio de la escatología, la importancia de esforzarnos por tener un entendimiento correcto de todo lo que la Biblia nos enseña respecto de los eventos futuros. Bueno, creo que el libro de Zacarías es un buen ejemplo de que tenemos que tener cuidado de eso y que al contrario tenemos que esforzarnos. Esto es clave, especialmente cuando los tiempos son difíciles. Debemos recordar en última instancia, como dice Pablo a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Gracias a Dios por la esperanza gloriosa que nos ha dado en Cristo, ¿sí? Es un libro difícil, hermanos, pero vale la pena leerlo y estudiarlo. Oremos. Padre amado, muchas gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos. Gracias, Señor, por permitirnos aprender, interiorizarnos en cosas que a veces dejamos pasar o pasamos por alto, cosas relacionadas con el contexto, con el autor, con el mensaje principal de los libros. Y gracias también por traernos, Señor, a memoria la importancia de mirar hacia adelante, de mirar hacia la gloria eterna, cuando Cristo sea manifestado en gloria. Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada en las cosas eternas, en las cosas celestiales. Padre del cielo, muchas gracias por este Jesús, que no solo volverá, sino que vino ya y murió por nuestros pecados, nos redimió y nos dio vida juntamente con Él. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos bendiga, hermanos.